La danza en México remonta sus orígenes hacia las culturas que buscaban complacer a la naturaleza y las deidades, buscando expresar sus experiencias o sentimientos. Se convirtió en medio de comunicación por otro tipo de aspectos, religioso, social, político y cultural, mediante todo tipo de danzas, como acompañadas siempre con cantos o música. Existían danzas de imitación que funcionaban como tácticas de cacería, se vestían al lima de salir a cazar y así los atraían mejor y cazaban mejor. También existían danzas abstractas, danzaban en círculos alrededor de un objeto, pues consideraban que les atribuía poderes mágicos. Después notaron fuerzas extrañas a su alrededor que les impedían moverse con facilidad. Pensaban que la lluvia, el aire, el sol y hasta la muerte eran seres invisibles que tenían su movimiento propio y eran muy poderosos. Por eso los veneraban y lo demostraban danzando. Los animales autóctonos de cada región fueron raíz del surgimiento de bailes específicos dirigidos hacia estas criaturas. La vestimenta utilizada variaba según dos factores, el tipo de baile y la flora y fauna de la región, y estaba ligada a la cultura e identidad de las civilizaciones. El papel que tenía la danza en la sociedad prehispánica. La danza en la sociedad prehispánica fue una parte fundamental para que se puedan expresar y una parte clave en la vida cotidiana de los indígenas. Mucha de la información que se puede recolectar de la danza de la época prehispánica de México es gracias a los diferentes vestigios de jade o barro que se han encontrado, en la cual se marcaban puntos importantes con dibujos de esta expresión. Según Elina, la danza, como la mayoría de las artes indígenas, tenía un profundo sentido religioso. Los indígenas veían la danza como algo mágico, cuya finalidad primordial era exaltar el culto de los dioses, mientras los adoraban y los divertían. Se consideraba el baile como algo muy sagrado y buscaban también provocar en los danzantes y espectadores un estado de éxtasis religioso. Para realizar las diferentes danzas, muchas veces se necesitaban de diferentes elementos esenciales, como cierta coreografía o pasos que en ocasiones llegaban a ser bastante complejos, una vestimenta adecuada para el baile y en algunos casos una ofrenda para quien estuviera dirigido esta danza. Como ya sabemos, una vez finalizada la fase bélica de la conquista, comenzó la planificación del adoctrinamiento y colonización del pueblo nativo. Para esto fueron mandados varios frailes, y es por el medio del estudio de la cultura de los nativos que estos se dieron cuenta que las expresiones dancísticas y rituales eran una manera de expresarse con los nativos, pues el pueblo era casi en su totalidad analfabeto. Es por eso que la danza fue moldeándose entre una combinación de elementos indígenas, españoles y negros, que durante 3 siglos iría tomando forma y dando como resultado la cultura mexicana. Posteriormente se dieron varias expresiones de danza como el ciclo de moros y cristianos, danzas de conquista, danzas de carnaval, Semana Santa donde se expresaba una fiesta que incluía una representación católica y danzas de actividades hacendarias, entre otras. Toda la variedad de danzas y representaciones tenían el propósito de evangelizar al pueblo, por lo que representaban el porqué de la conquista y por qué era necesario que fueran evangelizados. Todo esto transmitido por medio de la danza. Los españoles se dieron cuenta de que los indígenas ocupaban mucho las danzas y los bailes como método de expresión cultural y de pasar tradiciones de una generación a otra, por lo que decidieron ocupar esto como un fin evangelizador y un rol político. Ocuparon bailes como las tradiciones que se hacen en Semana Santa y los rituales para hacer que el pueblo indígena se fuera evangelizando cada vez más a la religión católica. También ocuparon danzas como la danza de los cristianos y los moros para justificarse a ellos mismos sobre la sangrienta conquista que habían hecho, diciendo que ellos eran el pueblo elegido por Dios para evangelizar a las tierras desconocidas. Pero al mismo tiempo los indígenas ocuparon estas danzas para pasar sus tradiciones prehispánicas de generación en generación y que los españoles no les pudieran arrebatar estas. Sin embargo, muchas de estas danzas que nosotros seguimos haciendo hoy en día desconocemos que son una imposición que dispusieron los españoles hacia nosotros en la época de la colonia. A partir de lo presentado se reflexionará sobre la disciplina de la danza llena de historia y de trascendencia en el país como parte del patrimonio cultural de México. Podemos apreciar la transformación de la danza desde la época prehispánica con bailes como la danza de los quetzales y la danza de los viejitos, siguiendo por la época colonial con bailes como la danza de paloteo y la danza de las cintas, bailes emblemáticos reflejando la historia, cultura e identidad de nuestro país. Aunque últimamente se ha perdido afición e importancia por este tipo de bailes tradicionales mexicanos y no se adopta tanto en la cultura actualmente, la vigencia de estos bailes se logra ver actualmente en la CDMX como en el Palacio de Bellas Artes, además de ser practicados y presentados con distintos estilos de bailes en regiones del país, como un símbolo de unidad nacional, todo encaminado a seguir difundiendo y prevaleciendo el valor de la danza en México.